Buenos días y bienvenidos nuevamente al canal de Néstor, un canal hecho con amor. Néstorcitos y Néstorcitas, en el día de hoy vamos a ver la Ley General de los Gases Ideales. La Ley General de los Gases Ideales sale de combinar las tres leyes anteriores de gases ideales. Vamos a tener que la presión por el volumen es igual a una constante. Esta es la ley de Boyle y Mariotte. Recordemos que la ley de Boyle y Mariotte decía que el producto de la presión me tiene que dar una constante si ambas dos son inversamente proporcionales. Es decir, si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. La segunda ley que decía, que enunciaba los gases ideales, era que la presión sobre la temperatura era igual a una constante. Y esta ley se llama ley de Charles-Gay-Lussac a volumen constante. La tercera ley que hemos visto es que el volumen dividido la temperatura era igual a una constante. Cuando yo tengo dos variables que se están dividiendo, lo que vamos a tener, y son iguales a una constante, lo que vamos a tener es una proporcionalidad de tipo directa. Esta que estamos viendo en tercera instancia la vamos a llamar ley de Charles-Gay-Lussac a presión constante. Bueno, esas son las tres leyes que tienen los gases ideales. ¿Qué es lo que ocurre? La ley general de los gases ideales tiene en cuenta que las tres constantes son iguales. Por lo tanto, me va a quedar una expresión matemática que me va a decir que la presión por el volumen sobre la temperatura es igual a una constante K. A esta constante la vamos a determinar diciendo de que es la cantidad de materia que se posee. Recordemos, para aquellos que ya lo saben, que la cantidad de materia está representada por los moles. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una situación 1, donde la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a una constante K, y tengo una situación número 2, donde la presión es la 2, el volumen es el 2, y la temperatura es la temperatura número 2, y esto también es igual a una constante K. Como ambas constantes son iguales, lo que tengo a la izquierda de la igualdad tiene que ser igual en ambas igualdades. Por lo tanto, vamos a decir que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Y esta es la ley general de los gases ideales.
¿Qué es lo que nos va a permitir calcular? Bueno, cualquiera de las variables que tengamos, ¿sí? Sabiendo las otras, ¿ok? O pudiendo establecer relaciones entre ellas para poder determinar una relación entre otras. Algo interesante es que si tengo una presión constante, yo tacho presión y me va a quedar la ley de Charles-Gay-Lussac a presión constante. Si tacho el volumen, me va a quedar la expresión de Charles-Gay-Lussac a volumen constante. Y si tacho la temperatura, me queda la ley de Boyle-Mariotte. O sea que nosotros matemáticamente lo que vamos a hacer es utilizar esta formulita. Y dependiendo del tipo de ejercicio, vamos a decir, bueno, esa presión constante, lo tacho. Ese volumen constante, lo tacho. Esa temperatura constante, lo tacho. ¿Se entiende? De esa manera vamos a trabajar solamente con esta ecuación. Tenemos que saber cómo definir las leyes de Boyle-Mariotte y las dos de Charles-Gay-Lussac para poder entender qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? La ley de Boyle-Mariotte, para darles un ejemplo, se utiliza, por ejemplo, en el buceo. A medida que vamos descendiendo en el fondo del mar, la presión va aumentando, por lo tanto el volumen disminuye. Es por eso que, por ejemplo, un buceador tiene que ir ascendiendo muy lentamente, porque si no, todas las burbujas, por ejemplo, de nitrógeno, se te van al cerebro y te produce una embolia cerebral. La ley de Charles-Gay-Lussac a volumen constante lo tenemos en una olla a presión, ¿sí? Una olla a presión es una olla que tiene una tapa y tiene una válvula de vapor que va largando todo ese vapor que se va acumulando dentro de la olla. ¿Qué es lo que ocurre? Como tengo una olla cerrada, voy a tener un volumen constante. Entonces, a medida que aumente la temperatura, va a ir aumentando la presión, porque esto es directamente proporcional, ¿sí? Esto permite ahorrar gas. Esto se utiliza mucho en Brasil, por ejemplo. Ahorra gas. ¿Por qué? Porque al aumentar la presión, aumenta la temperatura y lo cocinas más rápido al alimento. Y por último, un ejemplo que puede ser de la ley de Charles-Gay-Lussac a presión constante, lo tenemos en los globos. Suponiendo que, un globo aerostático, suponiendo que estamos trabajando con la presión atmosférica, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo un globo desinflado con una temperatura ambiente. Si yo aumento la temperatura, cuando empiezo a calentar el aire, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el volumen del globo. Por lo tanto, voy a poder inflar ese globo para que ascienda. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá el tema de Ley General de los Gases Ideales. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo grande a todos mis alumnos, incluida la que me pone nervioso todas las clases. Y espero verlos pronto en el aula y en el próximo video también. Les mando un abrazo enorme. Chau. Nos vemos en el canal de Néstor.